Podemos tener las manos y pies fríos porque cuando estamos en simpaticotonía, en conflicto activo, la sangre va fundamentalmente hacia el corazón y hacia los músculos. Como estoy en actividad, en estado de lucha y huida, puede haber taquicardia, aumento de la presión arterial, aumento del azúcar sanguíneo y síntomas relacionados, el aumento de cortisol y adrenalinas sanguíneas que se liberan en situaciones de estrés para estar preparado para la lucha o la huida. Debido a esta simpaticotonía en fase activa de la enfermedad, la mayoría de las veces no hay síntomas relacionados al órgano específico que expresa el programa, sino síntomas generales de activación adrenérgica, con algunas excepciones como los conflictos motores que luego veremos. Es decir, cuando el conflicto biológico está activo, en la mayoría de las enfermedades estamos asintomáticos en el órgano específico, es decir, no hay registro clínico de que la enfermedad se activó. Quien sea que nos vea, en general, no verá síntomas de enfermedad. Esto es muy importante. Dada nuestra cultura en relación al hacer, si estamos acelerados e hiperactivos, esto no nos preocupa mucho porque de esa manera estamos productivos para nuestra vida laboral. En general, en esta etapa no consultamos al médico ni tenemos registro de que aquí empezó el programa especial que llamábamos enfermedad. Entonces, la primera fase es la fase del conflicto activo. En ella actúa el sistema simpático y se caracteriza por el estrés mental, el insomnio y la activación. El órgano específico en general está transformándose, pero no soy consciente de que el programa se activó. Una vez que el conflicto se resuelve, si y solo si el conflicto se resuelve, pasamos a la segunda fase, que es la resolución del conflicto o destrucción del conflicto, o PCL, post-conflicto lisis. Cuando se resuelve de alguna manera el conflicto o la situación que me puso en conflicto, se pasa a la etapa de resolución del programa especial con sentido biológico, que es la segunda fase o PCL. En el caso del ejemplo de los usurpadores, supongamos que la policía los logra sacar y el dueño recupera su casa. Ahí hay una solución real del conflicto mediante una acción concreta. La persona obtuvo lo que quería y resolvió el conflicto. Supongamos ahora que el dueño de la casa es un hombre muy territorial, que toma decisiones, conquista lo que quiere y es resolutivo y autosuficiente. Supongamos que no vive el conflicto en términos de pérdida de territorio porque su vivencia es que no lo va a perder. Pero sí lo vive como una amenaza a su territorio. El territorio es algo básico y vital para las personas. Y si aquella persona vivencia que su casa le es vital, entonces se estarán metiendo en su territorio, le estarán quitando lugar, le estarán sacando lo esencial y vital, le usurparán su espacio. Aún no lo perdió, pero si la amenaza se concreta, para él es la muerte porque le están quitando espacio. Quiere luchar y quiere expulsar de ese espacio al enemigo. Mientras el conflicto está activo, está en simpaticotonía y no tiene síntomas respiratorios en general. A su vez, sin que lo registre, en sus bronquios se está produciendo una ulceración. ¿Por qué? Porque la úlcera genera espacio y ensancha el bronquio para que pase más oxígeno y él pueda tener más energía para luchar y defender su territorio. Ahora supongamos que resuelve el conflicto y vuelve a tener su casa. El conflicto resolvió y no hay más amenaza. Esa úlcera que el cerebro hizo para generar más paso de oxígeno
necesita ser rellenada porque ya no es necesario el oxígeno extra. Como la biología no se queda con nada que no necesite, va a rellenar esa úlcera que ya no necesita. Esto sucede en la etapa de resolución. Acá comienzan a aparecer todos los síntomas y uno siente que se viene la noche. En el caso del ejemplo, dependiendo de la intensidad del conflicto y de la duración del mismo, puede presentar inflamación, tos, expectoración, moco, obstrucción bronquial, síntomas de bronquitis y en situaciones con vivencias más intensas desarrollar un cáncer en los bronquios. Si fuera un cáncer, es ahí que vamos a ver una masa, el tumor, en el lugar donde antes el cerebro mandó hacer un hueco, que era el espacio que necesitábamos para pasar más oxígeno. Es decir, que con el conflicto activo hizo una ulceración de los bronquios, un agujero para aumentar el tamaño del bronquio para pasar más oxígeno. Cuando el problema se resuelve, ya no necesita más del agujero, entonces lo rellena. Se forma un carcinoma epidermoide de pulmón que actúa como relleno. ¿Quiénes hacen en nuestros órganos esa transformación del tejido que implica abrir, cerrar y rellenar? Nuestros microcirujanos naturales, los gérmenes. En la cuarta ley te contaré sobre el rol beneficioso de los gérmenes. Es gracias a su existencia que modificamos los tejidos en función de la necesidad de lo que estemos viviendo. Los gérmenes solo actúan en la fase de reparación. Por lo tanto, en esta segunda fase o PCL es cuando veremos inflamación, moco, pus o sangre. Estos son todos síntomas de resolución del conflicto, necesarios para volver el problema a la habitualidad o normotonía. Entonces de esto se trata la segunda fase de lo que llamamos enfermedad. Es la fase de resolución o PCL, post-conflictolisis, post-lisis o destrucción del conflicto. La segunda fase es la fase de curación o conflictolisis. Conflictolisis quiere decir resolución de conflicto. En esta fase ocurre lo contrario a lo que ocurre en la anterior. Como el conflicto se resolvió, el sistema simpático deja de comandar y se rige por el sistema opuesto, que es el parasimpático, de manera sincrónica en los tres niveles, esto es, en la psique, en el cerebro y en el órgano. Lo que empieza a nivel psíquico es un sentimiento de alivio y tranquilidad. Baja el estrés, sencillamente porque el conflicto se resolvió de alguna manera práctica. Y esto ocurre exclusivamente si el conflicto se resuelve. Como dijimos más arriba, hay diferentes formas de resolver el conflicto. Puede ser mediante soluciones ganadoras, superadoras, provisorias o prácticas. Puede ser por acción propia, por acción de otros o por omisión. Como sea, mi psiquis interpreta que el conflicto ya se resolvió con el conflicto resuelto. Baja el estrés y cesa la lucha o la huida. Luego de un gran insumo de energía de la fase anterior, necesito descansar. En términos psíquicos, se experimenta tranquilidad y alivio. La persona deja de pensar en ese problema, baja su nivel de adrenalina y de cortisol y deja de estar en alerta. En términos fisiológicos, esta etapa de reparación está comandada día y noche por el sistema parasimpático, también conocido como sistema vago, de ahí que esta etapa se llama etapa vagotonía. Es como si nuestro ritmo fisiológico fuera en el sueño y en la vigilia el ritmo nocturno. Presentamos mucho cansancio. Este cansancio tiene una lógica biológica que es reparar toda la inversión de energía que hubo en el periodo anterior. Ya veremos que esta segunda fase de recuperación tiene a su vez dos etapas.
En la primera parte de la fase